buenos días. Mi nombre es Iris Yolanda Escobar de Torres. Nuevamente vamos a tocar un tema muy importante para todos nosotros. Soy miembro activa de la Iglesia Apóstoles y Profetas en El Salvador. Me es un privilegio hablarte de que podemos ver la mano de Dios en medio de la guerra. Pero usted me dice de qué manera. En el libro de los Salmos 144, versículo 1, David reconocía a Dios como su roca. Dice, bendito sea la roca de mi salvación. Y posteriormente a ello dice la palabra, es Dios quien adiestra mis manos para la batalla, es Dios quien me enfrenta a la guerra. Probablemente la historia de David es bien peculiar, porque dicen que David era pequeño de estatura. Mira qué increíble, ahora de repente los coroneles, los tenientes tienen una estatura requerida para poder aplicar a un cargo. Pero lo increíble es que este era pequeño de estatura y manejaba como 5,000 soldados a su cargo en ese momento, que iban constantemente a la guerra. Pero era un hombre que creía en Dios. No importaba, dice, a cuántos soldados él tuviera a su disposición, pero siempre reconocía a Dios que él era su consejero. Era su, qué sé yo, la persona que lo asesoraba para las próximas batallas que iba a tener. David en algún momento pudo haber dicho, lo tengo todo, tengo gente diestra para la guerra, son mis escoltas, qué sé yo. Sin embargo, él tomaba a Dios como su principal. En medio de la guerra hay personas que perdemos la batalla porque no reconocemos quién está tras nosotros, quién nos está guiando. De repente hemos perdido por no saber quiénes nos están asesorando. Y entonces David era un hombre que dicen que si le decía al escuadrón que tenía que firme, era que tenía que ponerse firme, no tenían que estar jugando en la guerra. Sin embargo, algo muy importante es que reconocía a Dios en todo. De repente decía él, yo no fallo en esto porque Dios es que adiestra mis manos. Y el que lo, qué sé yo, le ponía los obstáculos enfrente, pero él siempre lo superaba porque Dios quería que David siempre le reconociera en todo. Mire qué maravilloso reconocer a Dios en medio de la guerra. De repente Dios te va a mandar a la guerra, a luchar por algo, pero dice, ¿en medio de qué guerra? En medio de la guerra que usted libera en su casa, en su hogar, con sus amigos, con su familia, con sus hijos. Eso es la guerra. De repente Dios te va a mandar como un soldado en tu familia, como una mujer de guerra en tu hogar. Entonces es necesario reconocer a Dios en medio de tu guerra. Entonces cuando Dios dice que vas a ir a la guerra es porque hay algo que hacer, hay que libertar a un pueblo, hay que, qué sé yo, dar apertura de libertad muchas veces a las personas. Yo no sé, a veces cuando vemos películas y los emocionamos, de repente yo digo que los que se inspiran para realizar esas películas tienen que inspirarse en la Biblia, porque dice que David iba a la guerra constantemente, pero era un hombre que siempre reconocía que no era por la caballería que andaba, no era por el armamento que él andaba, sino era porque había un Dios que le estaba guiando para conquistar naciones, para conquistar las batallas más fuertes. Dicen que una vez Saúl lo quiso clavar contra la pared con su lanza porque le tenía envidia, porque era un hombre, era un cantautor que con la flauta, ese hombre hacía muchas cosas y alegraba a las personas. Dice que Saúl, para retirar los malos espíritus que tenía que llegar a David a tocar esas melodías importantes que llegaban al corazón y le retiraba los malos espíritus. Dice que de repente Saúl sintió tantos celos de David que lo quería estrellar con su lanza, y ese hombre escapó de una distancia tan cerca a Saúl. Es increíble porque este hombre le creía a Dios y él lo liberaba de las cosas que le podían causar daño. Para ti que estás en medio de la guerra, te voy a decir esta mañana, Dios te puede libertar. Yo no sé a qué Dios te ha mandado en medio de la guerra. ¿Con tus hijos? ¿Será que tus hijos están como prisioneros ahora? Entonces Dios dice, vete, yo te voy a mandar a la guerra, pero no dejes de reconocer que es Dios que te ha enviado y que es Dios que te va a dar la victoria en medio de ese problema que tiene, en medio del problema de la guerra del matrimonio. Ahí está Dios, pero reconoce que siempre es Dios que te manda. Pues de repente dice, ¿por qué yo siempre paso en conflictos, en problemas?
Déjame decirte que tienes un Dios que te ha enviado y necesitas rescatar al que está ya tirado, porque a la guerra eso se envía, a rescates, qué sé yo, a hacer misiones imposibles muchas veces. Pero en este momento lo que es imposible para ti en medio de esa guerra, Dios te la va a hacer posible, pero reconócelo como lo hacía David. Decía que él era la roca, él era el castillo, él era su sombra, él era su abrigo muchas veces. Es increíble lo que David reconocía y por ende David fue un hombre espectacular para conquistar guerras, para conquistar lo que se le ponía a su paso. Oye, la palabra es: reconoce a Dios en medio de la guerra. Lo que te está ocurriendo no es un problema, es un proceso que tienes que superarlo. Solo si reconoce que Dios está tras ese proceso.